Se perdió la entrevista que le habría cambiado la vida para cambiar la rueda pinchada de un desconocido. No sabía que el anciano al que había ayudado era el multimillonario que tenía en sus manos su destino. Su futuro dependía de una entrevista a las 9:01 de la mañana. Para la hija de una criada, la beca Harrison Legacy no era solo una matrícula. Era una vía de escape. Pero una violenta tormenta la obligó a salir corriendo. Su único traje bueno empapado por la lluvia helada. Estaba a mitad de camino cuando lo vio. Un anciano luchando solo con una rueda pinchada sin remedio. Su mente le gritaba que siguiera caminando. Era su única oportunidad, pero se detuvo. Mientras se arrodillaba en la arena y la grasa, veía cómo se le escapaba la oportunidad. No era consciente de una cosa. El anciano al que estaba ayudando era un multimillonario y el único hombre que tenía las llaves de su futuro. ¿Y desde dónde te conectas hoy? Cuéntamelo en los comentarios. Espero que disfrutes de la historia. El autobús de las 6:15 a.m. siempre olía a café rancio y humo de diésel. Claire Jensen se sentó completamente inmóvil. Mantuvo la espalda recta a solo unos milímetros del asiento de vinilo mugriento. Hoy no dejaría que la suciedad de la ciudad la tocara. Hoy era diferente. Su traje era azul marino. No era nuevo. Su madre, Susan, lo había encontrado en la tienda de segunda mano Second Chance 3 semanas antes. Tenía un pequeño agujero de polilla en la solapa que Susan había cosido con maestría con hilo a juego. Anoche, su madre lo había planchado 2 veces, marcando los pliegues de forma nítida y limpia. Claire, con 17 años, parecía mayor con el traje. Llevaba el pelo rubio recogido en una trenza muy tirante. Eso hacía que sus pómulos parecieran más marcados. La hacía parecer seria. Esperaba que la hiciera parecer digna. En el bolsillo de su abrigo, sus dedos se cerraron alrededor de una pequeña y pesada pieza de metal. Estaba fría. Era una medalla de San Cristóbal desgastada por el paso del tiempo. Había pertenecido a su bisabuelo, el sargento Elias Thorne. La había llevado consigo por el barro de Francia. Su madre siempre decía que era un hombre que nunca huía de una pelea y nunca abandonaba a alguien que necesitaba ayuda. El metal le servía de lastre, como un pequeño ancla en el mar agitado de sus nervios. El autobús traqueteó al cruzar el puente Riverbend, dejando atrás su barrio. Debajo de ellos, el agua era gris y lenta. Riverbend era un lugar de aceras agrietadas, prestamistas y edificios abandonados. Era su hogar. Pero Claire quería más. Su madre, Susan, era empleada doméstica. Limpiaba las grandes y hermosas casas de Gableton Heights, casas con céspedes tan verdes que parecían falsos. Susan se marchaba antes del amanecer y volvía a casa después del anochecer, con las manos oliendo a lejía y jabón industrial. Eres más inteligente que este lugar, Claire. Su madre se lo había dicho la noche anterior, con la voz ronca por el cansancio. Eres más que la hija de una empleada doméstica. Ve a esa entrevista. Muéstrales el coraje de los Jensen. Gánate lo que es tuyo. La entrevista no era solo una entrevista, era la beca Harrison Legacy, una beca completa para la Universidad de Gableton. Lo era todo. Gable era el castillo resplandeciente en la colina. Era el mundo que su madre limpiaba, pero al que nunca había entrado. Para Claire, la beca no era solo la matrícula. Era un escape. Era un futuro en el que sus manos no tendrían que oler a lejía. El autobús llegó jadeando a la estación del centro. El aire cambió. Los edificios eran ahora de cristal y acero. La gente en las aceras llevaba abrigos caros y maletines de cuero. Se movían con un propósito que Claire siempre había admirado. Miró su reloj. Eran las 7:45 am. La entrevista era a las 9:00 am en punto. Tenía tiempo de sobra. Solo tenía que coger el autobús que cruzaba la ciudad hasta la universidad. Entonces, el cielo se abrió. No era una suave lluvia primaveral. Fue un ataque repentino y violento. El viento aullaba entre los rascacielos, convirtiendo la lluvia en agujas heladas. La gente se dispersó, los paraguas se voltearon. En cuestión de minutos, las calles se convirtieron en ríos poco profundos. Claire observó con horror cómo el autobús que necesitaba se alejaba de la parada. Estaba demasiado lleno para aceptar más pasajeros.
El siguiente llegaría en 20 minutos. 20 minutos. Su margen de tiempo se había esfumado. No, susurró, no podía llegar tarde. Hoy no. Miró su teléfono. La universidad estaba a 20 manzanas. Podría llegar en 30 minutos si corría. Claire se ajustó el cuello de su fino abrigo y salió de la parada de autobús. La lluvia la golpeó al instante. Era fría, impactante e implacable. Apretó su carpeta contra el pecho. Dentro estaban su solicitud, sus referencias y su ensayo, el legado del deber. Corrió. Mantuvo la cabeza gacha, esquivando a las pocas almas desesperadas que había en la acera. Sus zapatos, las viejas bailarinas de trabajo de su madre, se empaparon en segundos. El agua estaba helada. La chaqueta de su traje se le pegaba a la espalda. El marcado pliegue de sus pantalones ya había desaparecido, sustituido por un frío húmedo y pegajoso. «Sigue adelante», murmuró. Su trenza se estaba soltando y los mechones mojados le azotaban la cara. Estaba a mitad de camino. Eran las 8:20 de la mañana. Iba a conseguirlo, aunque pareciera una rata ahogada. Entonces vio el coche. Era un sedán verde oscuro, elegante y caro. Parecía completamente fuera de lugar, aparcado torpemente en la acera. La rueda trasera estaba completamente desinflada. Junto a él había un anciano. Era alto, delgado y llevaba un precioso abrigo de lana que ahora estaba oscuro por la lluvia. Tenía el pelo blanco pegado a la cabeza. Estaba luchando con un gato, con las manos temblorosas y el rostro frustrado. «¡Maldita sea!», gritó, dando una patada a la rueda pinchada. El sonido se perdió en el viento. Claire redujo la velocidad. Su mente le gritaba: «Sigue caminando. Llegas tarde. Esto no es problema tuyo. Esta es tu vida. Solo tienes una oportunidad». Nadie más se detenía. La gente pasaba apresurada, con la cabeza gacha, perdida en sus propias tormentas. Claire se detuvo. Se quedó paralizada, con la lluvia goteando por su nariz. Miró al anciano que ahora estaba apoyado contra el coche, respirando con dificultad. Parecía derrotado. Sintió el peso del metal en su bolsillo. Un hombre que nunca abandonaba a alguien que necesitaba ayuda. «¡A la mierda!», susurró. Cruzó el pequeño arroyo que corría junto al bordillo. «Señor», gritó. Su voz era débil frente a la tormenta. «Señor, ¿necesita ayuda?». El anciano levantó la vista, sorprendido. Vio a una chica de 17 años empapada hasta los huesos, agarrando una carpeta. «Jovencita, debería estar en casa», gritó por encima del ruido. «No consigo que este gato se mantenga. El suelo está demasiado resbaladizo». «Tiene que sujetarlo», dijo Claire, avanzando. Ella lo sabía. Su vecino, el señor Henderson, siempre estaba arreglando coches viejos en el callejón. Ella le había visto cambiar cientos de neumáticos. Dejó caer su mochila junto a la puerta del coche y colocó con cuidado su carpeta en el asiento trasero, rezando para que el cuero la protegiera. «Déjeme a mí», dijo. Se arrodilló en el pavimento mojado y arenoso. El frío le empapó inmediatamente las rodillas de sus pantalones de traje. No le importó. «El gato tiene que estar en el chasis, no en la carrocería», dijo, con voz repentinamente firme. Volvió a colocar el gato encontrando el acero sólido. «Ahora apártese, señor». Él observó atónito cómo la adolescente comenzaba a accionar el gato con movimientos eficientes y proactrados. «¿Dónde has aprendido a hacer eso?», preguntó. «En Riverbend», respondió ella sin levantar la vista. «Allí aprendes a arreglar cosas o no vas a ninguna parte». El coche se elevó. La lluvia le golpeaba la espalda. Tenía las manos entumecidas por el frío, pero trabajaba con rapidez, aflojando las tuercas. Estaban muy apretadas. Ella puso todo su cuerpo en ello, gruñendo por el esfuerzo. «Esto es ridículo», dijo el anciano. Él sostenía un pequeño y inútil paraguas sobre ella, tratando de ayudar. «Estás arruinando tu ropa». «Solo es ropa», dijo Claire, aunque las palabras sabían a mentira. Este traje era su armadura y estaba siendo destruido. Ella sacó la llanta pinchada y la alejó rodando. Pesaba mucho. Cogió la rueda de repuesto del maletero, una pequeña rueda temporal. «¿Tienes una entrevista, verdad?», preguntó el anciano. Había visto la carpeta en su coche. «Sí, señor».
Intentaba no llorar. Tenía las manos negras de grasa y suciedad de la carretera. Notaba como una lágrima le recorría la mejilla manchada de suciedad. Cuando dieron las 9, miró su propio reloj. Era un reloj de oro sencillo y elegante. Abrió mucho los ojos. Dios mío, niña, son las 8:45. A Claire se le encogió el estómago. Las 8:45, llevaba allí 25 minutos. Era imposible. Nunca llegaría a tiempo. Se había acabado. Dejó de moverse. La lluvia y el viento parecieron desvanecerse. Lo único que podía oír eran los latidos de su corazón. Todo ese trabajo, las esperanzas de su madre, se han esfumado. Llego tarde, susurró. El rostro del anciano se suavizó. La frustración había desaparecido, sustituida por una profunda y repentina comprensión. Termina con la rueda, dijo con voz tranquila pero firme. ¿Qué? Termina con la rueda, jovencita. Aún no hemos terminado. Claire lo miró fijamente. Luego asintió con la cabeza. Levantó la rueda de repuesto, la encajó en su sitio y comenzó a apretar las tuercas. Trabajó con una nueva y tenaz determinación. Terminó el trabajo. Bajó el gato. Se puso de pie. Estaba hecha un desastre. Tenía el pelo revuelto, la cara manchada de suciedad, las manos negras, el traje arruinado, manchado de grasa y barro. El anciano la miró. No dijo nada durante un momento. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Claire Jensen. Bueno, Claire Jensen, dijo, abriendo la puerta del conductor. Sube al coche. Te llevaré a tu entrevista. Señor, no puedo. Estoy hecha un desastre. No puedo subir a su coche así. He visto cosas peores, dijo con un atisbo de sonrisa. Mi chofer está enfermo y te he hecho llegar tarde. Es lo menos que puedo hacer. Sube. Claire dudó y luego subió. Los asientos de cuero eran suaves y olían a madera vieja y cara. Se sentó en el borde, goteando sobre la alfombrilla. El anciano se subió, arrancó el motor y se incorporó suavemente al tráfico. ¿A dónde vas en Gableton?, preguntó. Al Founders Hall, respondió Claire en voz baja. Él asintió con la cabeza y condujo con tranquilidad y confianza. Los limpiaparabrisas luchaban contra la tormenta. ¿Sabes?, dijo el anciano, mirándola. Tú te detuviste, nadie más lo hizo. Supongo que sabías que llegarías tarde. Sabías que ibas a estropear tu ropa, pero aún así te detuviste. Claire se limitó a mirar sus manos estropeadas. Mi bisabuelo. Él siempre decía, ayudaste a la persona que tenías delante. El anciano permaneció en silencio durante un largo rato. Se detuvieron frente al enorme edificio cubierto de hiedra, el Founders Hall. Parecía una catedral. Eran las 9:02 m. Gracias, señor, dijo Claire, cogiendo su carpeta. Espera, dijo él. La miraba de verdad. Buena suerte, Claire Jensen. Claire asintió y echó a correr. Subió a toda velocidad los escalones de mármol, con los zapatos mojados chirriando. Empujó las pesadas puertas de roble y se detuvo. El vestíbulo estaba en silencio. El suelo era de mármol reluciente. El techo tenía 2 pisos de altura. Hacía calor y olía a cera de limón y libros antiguos. Una mujer estaba sentada en un escritorio grande e imponente. Llevaba un traje gris perfectamente entallado y el pelo recogido en un moño impecable. Levantó la vista cuando Claire entró. Los ojos de la mujer recorrieron el pelo empapado y revuelto de Claire, bajaron hasta su traje manchado de grasa y finalmente se detuvieron en el charco que se formaba a sus pies. La expresión de la mujer era de pura y gélida desaprobación. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la mujer. Su voz era tan fría como la lluvia del exterior. Vengo por la beca Harrison, balbuceó Claire, apartándose un mechón de pelo mojado de la cara. Dejó una mancha de grasa negra en su mejilla. Soy Claire Jensen. Mi entrevista era a las 9:00 am. La mujer, cuya placa identificativa decía Evelyn Price, administradora de la fundación, miró el gran reloj silencioso que colgaba de la pared. Son las 9:04 am, señorita Jensen. Lo sé, lo siento mucho. La tormenta, el autobús, y luego había un hombre. Tenía un pinchazo y paré para ayudarle.
La señorita Price levantó una mano pálida. La Fundación Harrison valora dos cosas por encima de todo, señorita Jensen: la excelencia y la puntualidad. La puntualidad es la cortesía de los reyes. También es el requisito básico de nuestros becarios. Por favor, dijo Claire con voz quebrada. Ya estoy aquí. Solo la entrevista de las 9 meses ha terminado. El panel ya ha pasado al candidato de las 9:15. Me temo que ha perdido su oportunidad. La irrevocabilidad de la decisión golpeó a Claire como un golpe físico. Había perdido su oportunidad, pero había hecho lo correcto. Claire susurró más para sí misma que para la mujer. La señorita Price esbozó una sonrisa tensa y forzada. Puede que sea así, pero lo correcto no te ha permitido llegar a tiempo a la entrevista. Tenemos una lista muy larga de candidatos cualificados que han llegado puntuales. Se abrió una puerta al final del pasillo. Un joven con un traje impecable salió sonriendo. Un momento después, entró una chica con un impecable uniforme de colegio privado. Me temo que tendrá que marcharse, dijo la señorita Price, volviendo a mirar su ordenador. Está mojando el suelo. Claire se quedó allí un segundo más, paralizada por la humillación. El calor del vestíbulo la hacía temblar con la ropa mojada. Podía sentir las miradas de los demás estudiantes esperando. Se dio la vuelta, con los zapatos mojados chirriando en señal de derrota, y salió por las pesadas puertas de roble. De vuelta a la lluvia. La lluvia no había cesado. Ahora parecía más intensa, como si el cielo hubiera decidido burlarse de ella. Claire se quedó de pie en los escalones de mármol del Founders Hall. Estaba entumecida. El frío de su ropa mojada se le había metido en los huesos, pero no era nada comparado con el frío de su corazón. Había fracasado. Era un hecho simple y brutal. Le había fallado a su madre. Se había fallado a sí misma. Miró sus manos. Todavía estaban cubiertas de grasa negra y suciedad de la carretera. La lluvia estaba lavando parte de ella, creando pequeños ríos sucios que corrían por sus muñecas y desaparecían en las mangas de su traje arruinado. Podía ver su reflejo en el cristal oscuro de las puertas de roble. El fantasma de una niña. Su cabello rubio estaba enredado y empapado. La mancha de suciedad en su mejilla parecía una cicatriz. La persona seria y decidida que había intentado ser esa mañana había desaparecido. En su lugar había una niña mojada y sucia de Riverbend. La señorita Price tenía razón. No era más que la hija de una criada que ensuciaba su suelo perfecto. Claire sacó la placa de Christopher de su bolsillo. Todavía estaba allí. Ayudaste a la persona que tenías delante. Me sirvió de mucho, abuelo, susurró al aire vacío. Se le quebró la voz. Respiró hondo y obligó a sus piernas a moverse. Bajó los escalones uno a uno, cada paso más pesado que el anterior. No corrió. Ya no tenía sentido correr. Su futuro se había esfumado. La parada de autobús estaba a solo una manzana. Se acurrucó bajo la pequeña marquesina de plástico, pero el viento azotaba la lluvia de lado. Temblaba, un temblor profundo e incontrolable. Otros estudiantes también esperaban. Llevaban costosos impermeables y mochilas universitarias de Gableton. La miraron y rápidamente apartaron la vista. Sus rostros estaban cuidadosamente inexpresivos. No querían verla. Ella era un problema. Era un fracaso. Cuando por fin llegó el autobús, hacía calor dentro. El calor le golpeó la piel fría y le provocó picazón. Buscó a tientas en su bolsillo el pase de autobús. Tenía los dedos rígidos y torpes. Encontró un asiento en la parte trasera, junto a la ventana. El vinilo estaba agrietado, pero estaba seco. Miró hacia afuera, observando cómo se deslizaba el hermoso campus cubierto de hiedra. Había soñado con caminar por esos senderos. Había imaginado sentarse en esas bibliotecas con la cabeza llena de nuevas ideas. Ahora solo veía cómo desaparecía. El autobús cruzó el puente del río. El mundo fuera de la ventana cambió. El cristal y el acero dieron paso al ladrillo y la madera contrachapada. Los verdes prados se convirtieron en parches de hierba embarrada. La vergüenza era tan grande que sentía un peso físico en el pecho. ¿Cómo iba a mirar a su madre a la cara? Susan se había levantado a las 4:30 de la mañana para prepararle el desayuno.
2 huevos revueltos y una tostada con lo que quedaba de mermelada de fresa. Para que tuviera energía, le había dicho. Susan probablemente se había saltado su propio desayuno para asegurarse de que Claire tuviera suficiente. Susan había pasado 3 horas en la tienda de segunda mano buscando ese traje. Había pagado $8 por él, $8 que deberían haber ido a parar a la factura de la luz. Claire sintió cómo las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. Se las secó, dejando otra mancha de suciedad. Se bajó del autobús a 3 manzanas de su apartamento. La lluvia por fin había amainado hasta convertirse en una miserable llovizna. El cielo tenía el color del cemento. Su edificio era viejo. El vestíbulo olía a moqueta húmeda y col hervida. Subió los 3 tramos de escaleras. El ascensor llevaba 6 meses estropeado. Se detuvo frente a la puerta de su apartamento, el 3B. Podía oír el pequeño y débil sonido de la vieja radio que su madre tenía en la cocina. Levantó la mano para llamar, pero se detuvo. No podía hacerlo. Se sentó en el suelo del pasillo, justo delante de su propia puerta. Se abrazó las rodillas contra el pecho y finalmente se dejó llorar en silencio. Lloró por la beca, por el traje, por la mirada de su madre. Lloró porque tenía mucho frío. No sabía cuánto tiempo había estado allí sentada. 5 minutos. 10. La puerta 3B se abrió. Susan Jensen estaba allí. Todavía llevaba su uniforme gris de trabajo. Su turno en Heights no empezaba hasta el mediodía de los miércoles. Su cabello, del mismo rubio que el de Claire, pero descolorido por el trabajo, estaba recogido con una sencilla pinza. Miró a su hija. Se fijó en su cabello mojado, el traje arruinado, las manos manchadas de grasa y las lágrimas. Susan no preguntó qué había pasado. No gritó. Simplemente salió al pasillo, se arrodilló en la alfombra sucia, una alfombra que ella misma había fregado más de una vez, y abrazó a su hija. «Oh, cariño», susurró Susan, con una voz llena de un dolor que igualaba al de Claire. «Estás helada». Levantó a Claire y la llevó dentro, cerrando la puerta tras ellas. El apartamento era pequeño, pero estaba impecable. «Ve», dijo Susan, ahora con voz firme. «Métete en la ducha, una ducha caliente ahora mismo». Claire no discutió, solo asintió con la cabeza, castañeteando los dientes. 20 minutos más tarde, Claire salió del baño. Llevaba puesta su gastada bata de baño. Tenía el pelo limpio, pero aún húmedo. Se sentía humana de nuevo, pero el miedo seguía ahí. Susan estaba en la pequeña cocina. Tenía una taza de té esperándola. Estaba caliente, dulce y con leche, tal y como le gustaba a Claire. Claire se sentó a la pequeña mesa de la cocina. El mantel de mica estaba desgastado en algunos puntos. «Bien», dijo Susan, sentándose frente a ella. Cruzó las manos sobre la mesa. «Cuéntame». Así que Claire se lo contó. Le habló del autobús, de la carrera bajo la lluvia, del anciano, del pinchazo. Le habló del gato, de la grasa y de la rueda de repuesto. «Me llevó allí, mamá», dijo Claire en voz baja. «Me llevó hasta la puerta, pero llegué tarde». «¿Cuánto tarde?» «Unos minutos». Susan cerró los ojos solo un segundo. Y la mujer de la recepción, la señorita Price, no me dejó entrar. Dijo que mi tiempo había terminado. Dijo que estaba mojando el suelo. Susan se quedó mirando sus manos. Tenía los nudillos rojos y agrietados. «Arruiné el traje, mamá», susurró Claire. «La confesión final. Lo siento mucho. Lo arruiné». Durante un largo rato, el único sonido fue el goteo del grifo de la cocina. Finalmente, Susan levantó la vista. Sus ojos no estaban enfadados. Eran otra cosa, algo que Claire no podía descifrar. «Te detuviste», dijo Susan. «¿Qué?» «Llegaste tarde, corrías bajo la tormenta, todo tu futuro estaba en juego. Y viste a un anciano, un desconocido en apuros, y te detuviste». «Ah, sí lo hice, lo eché en falta, mamá. Lo eché todo en falta, Claire», dijo Susan, inclinándose hacia adelante. Extendió la mano y tomó la mano limpia y cálida de Claire. «No lo echaste todo en falta. ¿Pero la beca? ¿La beca? Sí, habría estado bien. Habría facilitado las cosas». Susan suspiró, un sonido profundo y cansado. «Pero eso solo es dinero, Claire. Solo es una forma de pagar la universidad». «No lo es.
No es tu carácter. No lo entiendo. Tu bisabuelo Elias, dijo Susan, con los ojos iluminados. No obtuvo esa medalla por llegar a tiempo. La obtuvo porque, cuando todos los demás se retiraban, él corrió hacia el peligro para poner a salvo a 2 hombres bajo el fuego enemigo. Hizo lo que era correcto, no lo que era fácil. Apretó la mano de Claire. Tú tienes eso dentro de ti. Tienes ese coraje, Jensen. Viste a alguien en apuros y no te marchaste. Te ensuciaste las manos. Ayudaste. Nunca he estado más orgullosa de ti que en este momento. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Claire, pero esta vez eran diferentes. ¿Pero qué hacemos ahora?, preguntó Claire. El futuro seguía siendo una pared en blanco y aterradora. Ahora, dijo Susan, esbozando una pequeña sonrisa cansada. Ahora voy a trabajar. Tengo que limpiar la mansión de la familia Graham. ¿Y tú? Tú vas a llamar a la universidad comunitaria. Encontraremos una manera. Siempre encontramos una manera. Susan se levantó, cogió sus llaves y su abrigo fino. Se detuvo en la puerta. Eres una buena persona, Claire Jensen. No dejes que nadie, ni siquiera una mujer elegante con traje gris, te diga lo contrario. Susan se marchó. Claire se sentó sola en la mesa de la cocina, calentándose las manos con el té caliente. Se sentía extraña. Seguía devastada. La pérdida era un enorme vacío en su interior, pero debajo de él algo más estaba creciendo. Una pequeña chispa cálida. Su madre estaba orgullosa de ella. Había suspendido el examen, pero tal vez, solo tal vez, había aprobado otro diferente. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el sedán verde oscuro entró en un garaje subterráneo privado con calefacción. El anciano Robert Graham salió del coche. Miró la pequeña rueda de repuesto. Miró el barro y la grasa en la alfombrilla del lado del copiloto. Miró sus propios zapatos caros, que estaban manchados de barro. Caminó hacia el ascensor privado, que se abría directamente al ático. Entró en una habitación tan grande que parecía vacía. Las paredes eran de cristal y mostraban todo el horizonte de la ciudad, todavía gris y cubierto de lluvia. Un hombre con un elegante traje, su jefe de gabinete, lo estaba esperando. «Señor Graham», dijo el hombre con voz seca. «Llega tarde. La reunión de la junta es en 5 minutos». «Y por Dios, ¿qué le ha pasado?» «Su chofer». «Mi chofer está bien, Thomas», dijo Robert, quitándose el abrigo mojado. «He tenido un problema con el coche». «¿Un problema con el coche? Señor, debería haber llamado. Le habríamos enviado otro coche inmediatamente. Ya está solucionado», dijo Robert. Se dirigió a su escritorio, una enorme pieza de madera oscura. Se miró las manos y se fijó en una pequeña mancha de grasa en el puño. «Thomas», dijo, ignorando la luz parpadeante de su teléfono. «Señor, necesito que me busque a alguien. Una joven llamada Claire Jensen». Claire Jensen. Thomas repitió el nombre y lo escribió en su tableta. «¿Y dónde puedo encontrarla?» «No tengo ni idea», dijo Robert. Miró por la ventana al anillo. «Pero esta mañana ha solicitado la beca Harrison en Gableton». Los dedos de Thomas se detuvieron. «¿La beca Harrison?» «Señor, esa es su beca. ¿La que usted fundó?» «Sí», dijo Robert Graham, con una pequeña sonrisa compleja en los labios. «Así es. Póngame a Evelyn Price al teléfono y luego búsqueme todo lo que pueda sobre Claire Jensen». Claire se quedó sentada en la mesa de la cocina durante mucho tiempo. El té de su taza se enfrió. La pequeña chispa cálida del orgullo de su madre seguía ahí, pero se veía sofocada por la fría y húmeda realidad de su situación. Su madre tenía razón. El carácter era importante, pero el carácter no pagaba el alquiler. Se levantó y entró en su pequeña habitación. El traje azul marino yacía en un montón en el suelo, donde lo había dejado caer en su desesperación. Lo recogió. Estaba empapado, manchado de grasa negra y rasgado en la rodilla, donde se había arrodillado en el pavimento irregular. Estaba arruinado, tal y como ella había dicho. Lo llevó al fregadero de la cocina como si pudiera arreglarlo. Dejó correr agua fría sobre la tela, tratando de enjuagar la suciedad, pero la grasa se había incrustado. Cuanto más frotaba, más se extendía, formando una mancha oscura. Era inútil. Intentaba borrar su fracaso, pero no había manera. Finalmente se rindió y dejó el traje en un triste montón junto al fregadero. «Está bien»,
le dijo al vacío apartamento de la universidad comunitaria. Se sentó a la mesa con su computadora portátil, una vieja máquina lenta que tardaba 5 minutos en arrancar. Primero entró en la página web de la Universidad Gableton. Se cargó con un bonito video de estudiantes sonrientes en un soleado césped verde. Encuentra tu futuro, decía el titular. Claire cerró la pestaña. Escribió Riverbend Community College. La página web era sencilla, azul y blanca. Parecía un formulario del gobierno. Hizo clic en matrícula. Se dio cuenta de que incluso esto iba a ser difícil. Había que pagar tasas de inscripción, libros, billetes de autobús. Las palabras de su madre le vinieron a la mente. Siempre encontramos la manera. Claire asintió. Vale, adelante. Abrió una nueva pestaña. Empleo cerca de Riverbend, 17 años. Los resultados fueron los que esperaba. Comida rápida, reponer estanterías, limpiar. Tendría que trabajar a tiempo completo. Quizás podría asistir a clases nocturnas. El sueño de Gable, de las aulas y la Ivy League, parecía desvanecerse, convirtiéndose en un futuro diferente, más gris, un futuro de agotamiento, un futuro como el de su madre. Justo cuando estaba a punto de cerrar el portátil, el buzón de la puerta principal hizo ruido. Se acercó y recogió la pequeña pila de sobres, facturas de su madre, un folleto de la tienda de comestibles y un sobre fino. Era blanco con una pequeña ventana transparente. Estaba dirigido a Susan Jensen. En la ventana se veían dos palabras, impresas con tinta roja. Último aviso. A Claire se le cortó la respiración. No lo abrió. No tenía por qué hacerlo. Sabía que era de la compañía eléctrica. Llevaban 3 meses apañándoselas con la factura de la luz, pagando lo justo para que no les cortaran el suministro. Este aviso parecía diferente. La beca no había sido solo para ella. No había sido solo una vía de escape hacia una vida mejor. Había sido su salvavidas. Era el dinero que habría liberado el sueldo de su madre para cubrir gastos básicos como la electricidad. No solo había perdido la entrevista, no solo había arruinado un traje, había fracasado en salvarlos. De repente sentí el peso de la rueda pinchada del anciano. Había cambiado la seguridad de su familia por un desconocido. Dejó el sobre la mesa de la cocina, encima de la página web del trabajo, y se quedó mirándolo. La chispa de orgullo había desaparecido, sustituida por un temor frío y agudo. Al otro lado de la ciudad, Susan Jensen estaba de rodillas. Se encontraba en la gran biblioteca de la finca Graham. La casa no era solo una casa, era una mansión situada en la colina más alta de Gableton Heights, con vistas a toda la ciudad. Susan llevaba 3 años trabajando aquí como empleada de limpieza. Rara vez veía al propietario, el señor Graham. El personal decía que era un recluso, un viudo adinerado que pasaba la mayor parte del tiempo en su oficina del ático en el centro de la ciudad o viajando, pero exigía la perfección en su hogar. Susan estaba puliendo la intrincada incrustación de madera del suelo. Le dolían las rodillas y la espalda, pero sus movimientos eran precisos, ensayados. Se enorgullecía de su trabajo. Si iba a ser criada, sería la mejor criada. Pero hoy su mente no estaba en el suelo. Estaba en un pequeño apartamento en Riverbend. Estaba en una acera lluviosa. Estaba con su hija. Ella tiene ese carácter Jensen. Susan sonrió, una pequeña sonrisa privada mientras pulía. Estaba orgullosa, pero también aterrorizada. Claire era inteligente, más inteligente que nadie que Susan conociera. Pero el mundo no era amable con las chicas inteligentes de Riverbend. El mundo exigía que fueras puntual. El mundo exigía que tuvieras el traje adecuado. Estás a 1 millón de kilómetros de distancia, Susan. Susan levantó la vista. Era la señora Davis, la ama de llaves principal. Era una mujer amable, mayor, con rostro severo, pero ojos gentiles. Solo pensaba, señora Davis, dijo Susan, poniéndose de pie y haciendo una mueca de dolor, en su hija, en la gran entrevista. Susan se lo había contado la semana pasada. La señora Davis incluso le había dejado libre la mañana para que pudiera acompañar a Claire. La sonrisa de Susan se desvaneció. No lo consiguió. Vaya,
La cara de la señora Davis se ensombreció. ¿Qué pasó? La tormenta y un pinchazo. Susan se lo explicó. Le habló del anciano, del traje estropeado y de la mujer de la recepción. No mencionó su orgullo, solo contó los hechos. Bueno, dijo la señora Davis cruzando los brazos. Eso es horrible. Pobre chica, hizo lo correcto, dijo Susan, con voz tranquila pero firme. Sí, asintió la señora Davis. Pero lo correcto no suele pagar las facturas, ¿verdad? No, señora. Bueno, dijo la señora Davis, entregándole a Susan el plumero. Volvamos al trabajo. El señor Graham tiene invitados esta noche. Quiere que toda la primera planta brille. Susan asintió y se dirigió a la enorme chimenea tallada. Sobre la repisa había fotografías. Las limpiaba todos los miércoles. La mayoría eran del señor Graham, a diferentes edades o de paisajes. Pero la principal, en un pesado marco de plata, era de una mujer morena sonriente. Susan sabía que se trataba de Eleanor Harrison Graham. La finca llevaba su nombre. La Fundación Harrison llevaba su nombre. Había fallecido hacía años. Junto a ella había una foto más reciente. Era el señor Graham con un traje oscuro estrechando la mano del gobernador. Susan se detuvo. Miró la foto más de cerca. El hombre sonreía a la cámara. Era alto, con el pelo blanco y un rostro fuerte y anguloso. Le resultaba familiar. El corazón de Susan dio un pequeño y extraño salto. No, no podía ser. Miró el rostro de la foto. Intentó imaginarlo empapado por la lluvia, con aspecto frustrado, gritando a un neumático. Sacudió la cabeza. No seas tonta, Susan, murmuró. El señor Graham era multimillonario. No cambiaba sus propios neumáticos. Era un rostro en una foto, un nombre en su nómina. No era un anciano en la acera. Terminó de limpiar el polvo del marco y siguió adelante. Pero la imagen se le quedó grabada en la mente. Estaba desaliñada. Y 4 minutos tarde, Robert Graham se sentó detrás de su escritorio en el ático, con el teléfono pegado a la oreja. Escuchaba a Evelyn Price. Su rostro era como una piedra. «¿Y la echaste?», afirmó Robert. No era una pregunta. Señor, las normas de la fundación son claras. La voz de Evelyn era aguda, a la defensiva. No podemos hacer excepciones. Sería injusto para los candidatos que siguieron las reglas. ¿Las reglas?, repitió Robert, con una voz peligrosamente suave. Dime, Evelyn, ¿viste su solicitud? Por supuesto que revisé a todos los finalistas. Sus calificaciones eran excelentes. Pero sus antecedentes, Riverbend es... ¿Qué es, Evelyn? No es lo típico para un becario Harrison. Debemos mantener los estándares. ¿Quieres decir que no fue a la escuela preparatoria adecuada? Su madre no asiste a la gala benéfica adecuada. Señor Graham, solo quiero decir que no estaba bien preparada, dijo Evelyn, alzando la voz. Estaba cubierta de suciedad. Era una señal de falta de respeto. Es evidente que no posee el porte que esperamos. Robert bajó la mirada hacia su propio puño, donde había dejado una pequeña mancha de grasa como recordatorio. «Porte», dijo. «Sí, lo entiendo. Una joven que se dirige a la reunión más importante de su vida se detiene en medio de una tormenta. Se detiene para ayudar a un desconocido. Destruye su ropa. Se cubre de suciedad y grasa. Lo hace sabiendo que llegará tarde, sabiendo que probablemente perderá su única oportunidad. Y lo hace de todos modos. Se produjo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Evelyn finalmente se quedó realmente callada. «Evelyn», continuó Robert, «eso no es falta de aplomo. Eso es carácter. Eso es exactamente lo que se supone que es el legado de los Harrison. No se trata de aplomo, se trata de deber». «Pero señor, ¿ha leído su ensayo?». Robert la interrumpió. «Lo he ojeado». «Léelo», ordenó Robert. «Y luego quiero que te tomes 2 semanas de vacaciones pagadas. Con efecto inmediato, señor». «No puede hacerlo. Sí que puedo, y voy a reevaluar su definición de estándares mientras usted no esté. Hablaremos cuando regrese». Colgó el teléfono cortando su balbuceante protesta. Thomas, su jefe de gabinete, había estado de pie junto a la ventana, en silencio. «Thomas, señor, ¿qué ha averiguado sobre Elias Thorne, su bisabuelo?». Thomas cogió su tableta.
Sargento Elias Thorne, Tercera División de Infantería. Fue condecorado póstumamente con la Cruz al Mérito Militar. ¿Por qué?, preguntó Robert, aunque ya sabía la respuesta. Agosto de 1944, Francia. Su pelotón quedó atrapado en una granja. La granja fue alcanzada por fuego de mortero y se incendió. Thorne. Bueno, señor, resultó herido, pero volvió a entrar 2 veces en el edificio en llamas. Sacó a 2 hombres. Murió al volver a entrar por tercera vez. Robert cerró los ojos. Ayudaste a la persona que tenías delante. El legado del deber, dijo Robert con voz entrecortada. Señor, ese era el título de su ensayo. Robert se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad. Por fin había dejado de llover. La ciudad brillaba, limpia y reluciente. Ella escribió sobre él. Escribió que el legado no es lo que dejas atrás, es lo que haces. En ese momento, cuando nadie miraba, Robert se volvió hacia Thomas. Sus ojos eran claros y penetrantes. Ella citaba a su madre, que citaba a su bisabuelo. No importa, Thomas. ¿Qué tengo programado para la próxima hora? Tiene una reunión con la junta directiva de la nueva ala del hospital, señor. Es en 20 minutos. Cancélela, dijo Robert, cogiéndole el abrigo que había llevado esa mañana. Todavía estaba ligeramente húmedo. Cancélela, señor. Es la tercera vez. Lo entenderán y lo averiguarán. Averigüé dónde trabaja Susan Jensen. ¿Susan Jensen? ¿La madre? Sí, averígualo. Pero primero, trae el coche. Tú conduces. Quiero ir a Riverbend. El sedán negro avanzaba en silencio, deslizándose por las calles como una sombra. Era el mismo coche, pero Robert Graham no conducía. Thomas estaba al volante, con el rostro impasible, una máscara de calma profesional. Conducía con tensa precisión por los baches cada vez más profundos de Riverbend. Robert se sentó en la parte trasera y miró por la ventana. El mundo que le pertenecía, el mundo de las torres de cristal y los jardines bien cuidados, había desaparecido. Aquí, los edificios eran achaparrados, de ladrillo y desgastados. Las ventanas estaban cubiertas con rejas. Los jardines eran parches de tierra y maleza. Vio a gente en las esquinas esperando el autobús, con los hombros caídos y el rostro cansado. Vio las casas de préstamos, las casas de empeño, los escaparates tapiados. Este era el mundo que había creado a Claire Jensen. «Ya hemos llegado, señor», dijo Thomas en voz baja. Detuvo el coche junto a la acera frente a un edificio de apartamentos de 3 pisos construido en ladrillo. El nombre, The Riverbend Arms, figuraba en un letrero de plástico agrietado. «Espera en el coche», dijo Robert. «Señor, debo insistir. ¿Espera en el coche, Thomas?» Robert salió, se alisó el abrigo de lana, aún húmedo, miró hacia el edificio. Era idéntico a una docena de otros en la calle. Empujó la endeble puerta de metal y cristal. El vestíbulo olía a col hervida y humedad. Vio el ascensor averiado y el cartel de «Fuera de servicio», escrito con rotulador en un trozo de cartón. Subió por las escaleras. Pasó por delante del 1B y el 2B. Sus pasos resonaban en la escalera de bloques de hormigón. Notó el esfuerzo en las rodillas. Llegó al tercer piso. El pasillo estaba oscuro, la moqueta desgastada hasta dejar al descubierto el suelo de madera en algunos sitios. Encontró el 3B. Se quedó delante de la puerta, igual que Claire unas horas antes. Levantó la mano para llamar, pero antes de hacerlo, lo vio. Sobresalía por la ranura del buzón. Un pequeño rectángulo blanco en ángulo. Podía ver la tinta roja. Último aviso. No lo tocó, solo lo miró. Pensó en Evelyn Price. Pensó en sus quejas sobre los estándares y la compostura. Llamó a la puerta. Claire seguía mirando la factura de la luz. Le parecía un veredicto. Estaba haciendo cálculos mentales. ¿Cuántas horas al salario mínimo para pagar esto? ¿Cuántas para pagar esto y el alquiler del mes que viene? Los golpes en la puerta la hicieron sobresaltarse. Se quedó paralizada. ¿Quién era? ¿El casero? Nunca llamaban a la puerta. Solo dejaban notas. Volvieron a llamar, con más fuerza. «¿Quién es?», gritó con voz temblorosa. «Busco a Claire Jensen». La voz era grave, anciana y familiar. A Claire se le heló la sangre. Caminó lentamente hacia la puerta. Miró por la mirilla. Era él, el anciano de la lluvia. El hombre con el pinchazo.
Estaba de pie en su pasillo. Ahora estaba limpio. Tenía el pelo blanco perfectamente peinado. Llevaba el mismo abrigo de lana caro, pero estaba seco. Parecía poderoso. ¿Qué hacía allí? ¿Había hecho algo mal? ¿Le había rayado el coche? ¿No había apretado lo suficiente las tuercas? Abrió la puerta solo un poco, con la cadena puesta. Señor, el anciano la miró. No sonrió. Sus ojos eran amables, pero también intensos. Miró más allá de ella, hacia el pequeño y limpio apartamento. Su mirada se posó en el traje arruinado, que seguía en un triste montón húmedo junto al fregadero. Señorita Jensen, dijo. Claire, ¿puedo pasar? ¿De qué se trata? ¿Cómo me ha encontrado? Tengo algunos recursos, dijo simplemente. Creo que le he hecho llegar tarde a su entrevista. No pasa nada, dijo Claire, ajustándose la bata. Ya ha terminado. No, dijo él. No lo está. Por favor, le prometo que no vengo a causarle problemas. Claire dudó. Su bisabuelo le habría ayudado, pero su madre le había dicho que nunca abriera la puerta a extraños. Se dio cuenta de que él no era un extraño. Había pasado 25 minutos con él en medio de una tormenta. Desenganchó lentamente la cadena y abrió la puerta. Robert Graham entró en el pequeño apartamento. Era un hombre corpulento y la diminuta sala de estar parecía encogerse a su alrededor. Miró a su alrededor. Era pequeña, era vieja. Los muebles estaban desgastados, pero estaban impecables. Todas las superficies estaban limpias. El suelo estaba limpio. Vio una pequeña foto enmarcada en una mesita auxiliar. Una mujer joven con uniforme de trabajo, Susan sosteniendo a un bebé. Claire, por favor, siéntese, dijo Claire señalando el pequeño sofá descolorido. Gracias. No, dijo Robert. Se volvió hacia ella. La entrevista que perdiste era para la beca Harrison Legacy. Sí, formo parte de la junta directiva de la Fundación Harrison, dijo. El corazón de Claire se detuvo. ¿Qué eres? Me temo, continuó con voz suave, que soy el hombre que la fundó. Mi difunta esposa era Eleanor Harrison. Claire no podía respirar. La habitación daba vueltas. El hombre al que le había cambiado la rueda. El hombre que la había hecho llegar tarde. El hombre que era la beca. Me llamo Robert Graham, dijo. Claire se limitó a mirarlo. El nombre le sonó. Graham. La finca Graham. La familia más rica y poderosa del estado. La mujer de la recepción, la señora Price. Se le ha pedido a la señorita Price que se tome una excedencia, dijo Robert, con voz firme. Al parecer, no entiende el significado de la palabra legado. No lo entiendo, susurró Claire. He leído tu ensayo, Claire. El legado del deber. Lo has leído hace un momento en el coche. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Sacó un trozo de papel doblado, una copia impresa. Has escrito sobre tu bisabuelo, el sargento Elias Thorne. Sí, es el héroe de mi familia. Entró corriendo en un edificio en llamas, dijo Robert con voz grave. Entró sabiendo que se quemaría. Lo hizo para salvar a sus hombres. Hizo lo correcto, no lo fácil. Miró el esa que tenía en la mano y luego el traje arruinado junto al fregadero, cubierto de grasa y barro. Esta mañana tuviste una opción, dijo. Podías haber seguido corriendo. Podías haber pasado de largo. Habría sido lo más inteligente. Habría sido lo más fácil. Habrías llegado a tiempo. Dio un paso más, pero no lo hiciste. Viste a alguien en apuros y corriste hacia el peligro. Te arrodillaste en el barro y lo solucionaste. Tú, Claire Jensen, tienes el coraje de los Jensen. Tienes el legado de los Thorne. Claire estaba llorando. Lágrimas silenciosas rodaban por su rostro. No tenía frío. No estaba avergonzada. Empezó y entonces la puerta se abrió de nuevo. Era Susan. Había terminado su turno antes de tiempo. La señora Davis le había dicho que había un asunto en la casa principal y que podía irse. Entró con aspecto cansado, con su bolsa de trabajo colgada al hombro. Claire, cariño, Susan se detuvo en seco en la puerta. Miró a su hija que estaba llorando. Y luego miró al hombre que estaba de pie en su salón. Era él, el hombre de la fotografía que había sobre la repisa de la chimenea. El hombre cuya casa acababa de pasar 4 horas limpiando. Estaba de pie en su apartamento. Señor Graham,
susurró. El nombre era una pregunta, una plegaria, un grito de puro asombro. Robert se volvió. Su rostro se suavizó por completo. Señora Jensen, dijo. Susan, creo que ya nos conocemos, aunque usted tiene una hija que cambia de ropa mucho más rápido que yo. Susan se llevó la mano a la boca, miró de Robert a Claire y volvió a mirar a Robert. Usted, usted era el anciano, susurró Susan. En la lluvia, con el pinchazo, usted era él. Lo era, dijo Robert. Susan sintió que le fallaban las piernas. Se apoyó en el marco de la puerta. ¿Y tú? Tú eres el señor Graham, mi jefe. Lo soy. Susan empezó a reír. Era un sonido agudo y fino, rayano en la histeria. Había perdido la beca. Había perdido la beca Harrison porque estaba ayudando al señor Harrison Graham. Así parece, dijo Robert, con una pequeña sonrisa que finalmente se dibujó en sus labios. Necesito sentarme, dijo Susan. Claire se apresuró a ayudar a su madre a llegar al sofá. Robert Graham las miró a las dos, a esa pequeña y fuerte familia. Vio el aviso final que aún sobresalía del buzón. Vio el sofá desgastado y vio el orgullo feroz e inquebrantable en los ojos de Susan mientras miraba a su hija. Claire, dijo, el panel no llegó a entrevistarte, pero yo sí. Mi entrevista fue en una acera mojada de la calle East Ninth y aprobaste. Volvió a meter la mano en el bolsillo. Sacó un sobre blanco alargado. No era una factura, era de la Fundación Harrison. La beca es tuya, dijo. Matrícula completa, alojamiento y manutención, libros y una asignación para gastos durante los 4 años. Claire sollozó, un sonido fuerte y entrecortado. Susan se limitó a cogerle la mano, con lágrimas corriéndole por la cara. Pero eso no es todo, dijo Robert. Se volvió hacia Susan. Susan, llevas 3 años limpiando mis suelos. Sí, señor, dijo Susan, secándose los ojos. Creo que es un desperdicio de tu talento. Mi ama de llaves, la señora Davis, se jubila el año que viene. Me ha pedido que entrene a su sustituta. Habla muy bien de ti. Señorita, me gustaría ofrecerte el puesto de administradora de la finca Graham. Con efecto inmediato, estarás a cargo de todo el personal. El sueldo. Bueno, el sueldo es considerablemente superior al que cobras ahora, y además incluye una casa en la finca. Susan lo miró completamente atónita. ¿Una casa? ¿Un sueldo? Y Robert dijo con voz firme. Pagaré un traje nuevo para Claire y una limpieza a fondo de mi coche. Dejó una cantidad terrible de barro en él. Por primera vez en todo el día, Claire se rió. Era una risa auténtica mezclada con lágrimas. Gracias, susurró, poniéndose de pie. Gracias. No, dijo Robert. Se acercó a ella. Volvía a ser solo un anciano, con ojos bondadosos. Gracias, Claire. Soy un hombre muy rico. He pasado mi vida construyendo cosas, comprando cosas. Pero hoy me has recordado lo que realmente significa dejar un legado. No es un edificio con tu nombre. Es esto. Señaló la medalla de San Cristóbal que Claire ahora sostenía en su mano. Es la elección que haces cuando nadie te ve. Tu bisabuelo estaría muy orgulloso de ti. Robert asintió con la cabeza a ambos. Thomas se pondrá en contacto mañana con todo el papeleo. Susan, espero verte en la casa principal el lunes. ¿No? Añadió con un gesto de incredulidad. Salió por su propio pie. Oyeron sus pesados pasos bajando las escaleras. Claire y Susan se quedaron sentadas en silencio. El apartamento era el mismo. Los muebles eran los mismos, pero todo había cambiado. Claire miró la mesa de la cocina. La última notificación seguía allí, un destello rojo. La cogió. Miró a su madre. Susan sonrió, una sonrisa lenta y amplia que iluminó todo su rostro. Claire se acercó a la papelera y tiró el sobre. Volvió a sentarse, con la mano cerrada con fuerza alrededor del pequeño metal desgastado que tenía en la palma. Estaba caliente. 3 meses después, la luz de la biblioteca de la Universidad de Gable era cálida. Olía a papel viejo, a cera para madera con aroma a limón y al débil y dulce aroma del café de la cafetería de abajo. Claire Jensen pasó una página. El libro era pesado y se titulaba Principios de Macroeconomía. 3 meses antes, esas palabras le habrían intimidado. Ahora solo le parecían interesantes.
No llevaba un traje de segunda mano. Llevaba un sencillo jersey de punto y vaqueros. Su cabello rubio ya no estaba recogido en una trenza severa y apretada. Caía suavemente sobre sus hombros. Seguía siendo seria, seguía concentrada, pero el nerviosismo y la tensión habían desaparecido. Ya no era una impostora que goteaba en el suelo. Pertenecía a ese lugar. Un mensaje de texto iluminó su teléfono. Era de su madre. Cena a las 6 y esto, no llegues tarde. La señora Davis me enseñó a hacer un asado. Claire sonrió. Guardó sus libros en una resistente mochila de 2 asas. Al cerrar la cremallera, sus dedos rozaron el pequeño y pesado bulto que había en un bolsillo interior, la placa metálica de Christopher. Todavía la llevaba consigo, no como un escudo, sino como un recordatorio. Salió de la biblioteca y se adentró en el sol otoñal. El campus era precioso. Los estudiantes pasaban corriendo, dirigiéndose a clase o al comedor. Claire era una de ellos, era becaria Harrison. Las palabras aún le parecían nuevas y maravillosas. 2 veces por semana se reunía con Robert Graham. Él insistía en ello. Se sentaban en la cafetería del campus. Él siempre pedía un café solo y le preguntaba por sus clases. No era una figura paternal, era un mentor. Era perspicaz, exigente y la empujaba a pensar en grande. No te limites a leer el libro, Claire, le había dicho la semana pasada. Cuestiónalo. Encuentra los fallos en la lógica del autor. Tu futuro no consiste en saber cosas, consiste en comprenderlas. Ella lo entendió. Se subió al autobús, limpio y silencioso. Esta vez tenía un pase semestral pagado con la beca. No se dirigió a Riverbend, sino a las puertas de Gableton Heights. Las puertas eran grandes y negras, pero estaban abiertas. El autobús se detuvo y ella subió por un largo camino sinuoso. Las casas eran mansiones alejadas de la carretera, ocultas por viejos árboles frondosos. Pasó por delante de la casa principal, la finca Graham, donde ahora trabajaba su madre. Saludó con la mano al guardia de seguridad de la caseta, que le devolvió la sonrisa y el saludo. Continuó por un camino más pequeño hasta llegar a una hilera de casitas limpias y ordenadas. Eran para el personal superior de la finca. Se detuvo en la número 3. Era blanca, con una puerta verde oscuro y un pequeño porche. Las flores plantadas por su madre florecían en las jardineras de la ventana. Abrió la puerta. El apartamento y el contenedor de basura siempre olían a lejía y a preocupación. Esta casa olía a carne asada. Mamá, llamó Claire, dejando caer su bolso junto a la puerta. Aquí, respondió la voz de Susan desde la cocina. Claire entró. La cocina era luminosa, con una ventana que daba a un verde y ondulado césped. Susan Jensen estaba de pie junto a la encimera. No llevaba el uniforme gris de sirvienta. Llevaba unos pantalones negros a medida y una camisa blanca impecable. Llevaba el pelo recogido en un moño pulcro y profesional. Parecía tranquila. Parecía una jefa. ¿Qué tal la clase?, preguntó Susan mientras rociaba el asado. Se movía con una nueva confianza sin prisas. Difícil, dijo Claire, apoyándose en la encimera. El profesor Davis es exigente. Bien, dijo Susan. Así es como se aprende. Ahora ve a poner la mesa y lávate las manos. Esto no es Riverbend. Usamos los tenedores buenos. Susan estaba prosperando. Como administradora del hogar, estaba a cargo de una plantilla de 12 personas. Gestionaba los horarios, se ocupaba de las nóminas y organizaba eventos para el señor Graham. Tenía facilidad para la logística, algo que siempre había utilizado para hacer malabarismos con las facturas. Ahora lo utilizaba para gestionar una finca multimillonaria. Se sentaron a una pequeña mesa de roble macizo. 3 meses antes, sus cenas habían sido en una mesa de forma mística, tambaleante con el sonido de las sirenas fuera. Ahora, todo estaba en silencio. El único sonido era el tintineo de los cubiertos sobre los pesados platos. El señor Graham recibirá al gobernador la semana que viene, dijo Susan mientras cortaba la carne. Me ha pedido que participe en la planificación del menú. Eso es increíble, mamá. Solo es trabajo, Claire, dijo Susan, pero sonreía. Las profundas y preocupadas arrugas que habían rodeado sus ojos durante 17 años estaban empezando a desaparecer.
¿Cómo vas con economía? No te cuesta mucho, voy al día, dijo Claire. Es mucho, pero me gusta. Bien. Susan dejó el tenedor, miró a su hija. ¿Sabes? Todavía pienso en aquella mañana. La lluvia. Yo también, susurró Claire. Estaba tan asustada por ti. Estaba tan enfadada con aquella mujer, la señorita Price. Susan negó con la cabeza. Pero luego pienso que si no te hubieras detenido por él, si hubieras seguido corriendo, yo habría llegado a tiempo, dijo Claire. Sí, habrías llegado a tiempo. Podrías haber conseguido la beca, pero no estaríamos aquí. ¿Dónde estaríamos? Susan miró a su alrededor, a la cálida y segura cocina. Miró a su hija que estaba sana, brillante y llena de promesas. Seguiríamos en Riverbend, dijo Susan con voz suave. Seguiríamos esperando escapar. No estaríamos en casa. Después de cenar, Claire ayudó a fregar los platos. Sacó el metal de Christopher de su bolsillo y lo colocó en el alféizar de la ventana, encima del fregadero. Reflejaba la luz del sol poniente, brillando. No era la hija de una criada. No era víctima de una tormenta. Era Claire Jensen. Era una estudiante de Harrison y era hija de su madre. Tenía el coraje de su bisabuelo. Se lo había ganado. Ambas se lo habían ganado. Y ahí es donde realmente comienza la historia de Claire, su nueva vida. Cada vez que comparto una historia como esta, espero que sirva para recordar cómo una decisión, un momento de bondad cuando todo está en juego, puede cambiar todo un futuro. Espero que te haya dado la oportunidad de salir de tu rutina diaria y dejarte llevar por un momento. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas, tal vez en un descanso o simplemente acomodándote. Deja un comentario, los leo todos, de verdad. Y si quieres asegurarte de que volvamos a encontrarnos, darle a me gusta y suscribirte marca una gran diferencia. Siempre intentamos mejorar, así que no dudes en dejarnos tus comentarios. Gracias por dedicarnos tu tiempo.